Reciban un cordial saludo. Les saluda el profesor Rudy Fallas del módulo 50, roles de trabajo en el mundo antiguo. Como hemos estado trabajando y la temática que hemos venido viendo, vimos un proceso en el cual el ser humano tuvo una gran serie de cambios físicos y culturales que a través del proceso de sedentarización provocó que el ser humano pudiera crear los primeros asentamientos y así se formaron las primeras civilizaciones del mundo antiguo. En el periodo anterior habíamos estado hablando un poco sobre Mesopotamia, una de las civilizaciones más antiguas, donde hablamos un poco sobre su religión, sobre legados culturales muy importantes, y hoy lo vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la civilización de Egipto y de Roma antigua. Primeramente vamos a hablar sobre la civilización de Egipto antiguo. Egipto antiguo es una civilización muy importante con aspectos culturales muy relevantes que hasta el día de hoy siguen siendo de gran importancia para el ser humano. La civilización de Egipto antiguo se ubicó en la costa nororiental de lo que es el continente africano, a las orillas de una fuente acuífera muy importante que fue el río Nilo, que no solamente funcionó como un medio de abasto de este líquido y para también la agricultura, sino que también funcionó como medio de transporte para conectar civilizaciones que se establecieron a lo largo de este río. El periodo más importante de Egipto antiguo se da entre el año 3100 al 1065 antes de Cristo. En la organización política y social de Egipto tenemos a un personaje muy conocido, que es muy popular, que es la figura del faraón, que tenía la misma función que teníamos como rey en otras civilizaciones. De igual manera, la estructura social era muy vertical, teniendo el poder centralizado en una sola persona. Sí tenemos otros escalones, como por ejemplo los nobles o los sacerdotes o otros funcionarios que funcionaban como eh, consejeros o um, que eran aquellos que apoyaban al rey en las diferentes decisiones que se tenía que tomar a partir de la que eran aspectos como la guerra, aspectos sociales, de construcción, de ayuda a los campesinos o demás. Entonces eran ellos quienes eran un importante soporte para lo que era la figura del faraón. Esto recordemos que también fue una organización teocrática que estaba basada en principios religiosos, en sus dioses que ellos creían, que más adelante vamos a verlos un poco más a fondo. Siguiendo la pirámide social tenemos a los soldados, luego a los escribas que tenían la responsabilidad de escribir todos aquellos acuerdos o normas que se establecían por parte del faraón, los comerciantes y mercaderes, que eran la fuerza económica de Egipto antiguo, artesanos, campesinos, y también, por último, tenemos el escalón más bajo que serían los esclavos, que fueron también muy importantes para que todas las obras que se realizaron en Egipto antiguo se lograran realizar, como por ejemplo las pirámides o otras esculturas famosas que tenemos, por ejemplo la Esfinge, que más adelante lo vamos a citar. En la organización económica tenemos una civilización que fue económica, agrícola y ganadera por excelencia. Se cultivaron algunas semillas como por ejemplo el trigo, la cebada, y entre la ganadería destacaban las vacas, las cabras y los cerdos. Aquí tenemos lo que sería la organización religiosa. Tenemos a diferentes dioses que se ligaban con algunos acontecimientos o hechos sociales o con algunas fuerzas naturales. Por ejemplo, tenemos a uno de los dioses más importantes, que fue el dios Ra, que era el dios Sol, a quien se le rendían diferentes tributos para que desde su perspectiva pudieran ayudarle en los procesos de agricultura y demás. También tenemos a Isis, la diosa de la medicina y el matrimonio, y a Horus, el dios gavilán. También tenemos que reconocer que fue una civilización politeísta. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente creían en un solo dios, sino que tenían muchos dioses para cada uno de esos acontecimientos, ¿verdad? El dios de la muerte, el dios del amor, el dios de la agricultura, el dios de la lluvia, ¿verdad? Y a cada uno de ellos tenían que rendirle tributo dependiendo de la necesidad que se tuviera. En el legado cultural también tenemos, igual como lo vimos en Mesopotamia, ¿verdad?
con algunos como la rueda y otros la escritura cuneiforme, que eran de Mesopotamia. Acá vamos a ver los propios legados o las invenciones que ellos lograron y que hasta el día de hoy nos son de gran ayuda o permitieron que otras ciencias pudieran evolucionar, como por ejemplo la astronomía, la matemática, entre otras. En el caso de Egipto antiguo tenemos el arado, que fue de mucha ayuda para la agricultura. Tenemos la escritura jeroglífica, que son esas figuras tan representativas, ¿verdad? Que conocemos que están en algunos templos, dentro de las pirámides, en los mismos papiros, que también es un legado cultural. El papiro se obtenía de una planta que estaba dentro del río Nilo, se dejaba secar, se entrelazaban entre ellas y obtenían este tipo de papel en el cual podían escribir los jeroglíficos. Utilizaron las tablas de multiplicar, la geometría, encontraron el valor de pi que se utiliza en matemáticas, la momificación de los muertos, que permitía que los faraones o demás personas importantes en Egipto fueran momificados y así perduraran incluso hasta nuestros tiempos de una manera muy conservada para que las nuevas generaciones pudieran observar, ¿verdad? En el caso de ellos, la creencia religiosa era diferente. También tuvimos algunos aportes importantes en lo que fue la medicina y los medicamentos, además de todas las estructuras que ellos realizaron, como las pirámides, ¿verdad? Que son un legado cultural muy importante. Y por acá tenemos la Esfinge, entre otros legados culturales que también nos dejó Egipto antiguo. Ahora vamos a ver un poco sobre lo que fue Grecia antigua. Grecia antigua se ubicó al norte en el continente actual, en el continente europeo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? En el otro caso teníamos a Egipto, más o menos por esta otra costa. Luego tenemos ahora el mar Mediterráneo y al norte, en esta península. Una península es una extensión de tierra, ¿verdad? Que se abre dentro del mar, en este caso en el mar Mediterráneo, en la cual se ubicó Egipto antiguo, que en la parte temporal lo encontramos dentro del 1700 al 202 a.C. Tenemos la parte de la península y tenemos también una gran serie de islas en las cuales también se ubicaron diferentes poblaciones de Grecia antigua. En la organización social y política, que es una parte muy importante que podemos analizar de Grecia antigua y que también es un legado cultural muy importante, ya que se considera la cuna de la democracia, pues es en este territorio en el cual tenemos la primera representación de ciudadanos, en la cual las decisiones de toda esta civilización se toma a partir de las diferentes críticas o opiniones que tenían los que fueron considerados como ciudadanos griegos. Tenemos algunas civilizaciones muy importantes como Esparta y Atenas, que al final van a desarrollar una de las guerras más famosas, la guerra del Peloponeso, en la cual se establece ya la- el aspecto democrático en todo el territorio de Grecia antigua. En la parte económica tenemos también una sociedad que se basó de gran manera en lo que fue la agricultura. En la agricultura tenemos algunos cereales, olivos y viñas. También la artesanía fue otro aspecto muy importante y también la ganadería de vacas, ovejas y de cerdos. En la parte de la religión, acá tenemos también un legado importante y que también lo conocemos y que es de conocimiento popular, como por ejemplo el Olimpo, en el cual muchos de ustedes han escuchado, en el cual habitaban estos dioses, que hay un gran número de películas que se han realizado a partir de las historias de estos. Tenemos al dios más importante, que era Zeus, quien era el que tenía más jerarquía, y luego tenemos otros dioses en diferentes ámbitos también, como el amor, donde está Afrodita, en el comercio tenemos a Hermes, en la familia está la diosa Hera, en el infierno tenemos a Hades, ¿verdad? Y así a otros dioses que representaban a diferentes hechos sociales de aquel entonces, Ares en la guerra, y de igual manera, ¿verdad? Como tenemos varios dioses, consideramos que la organización religiosa era politeísta. En los legados culturales también Grecia nos dejó eh, algunos muy importantes que utilizamos hasta el día de hoy. Por ejemplo,
Tenemos en la literatura, ¿verdad? Tenemos algunas obras muy importantes sobre la mitología griega. Tenemos en la filosofía, en la arquitectura, en la matemática y también algunos muy importantes fueron los Juegos Olímpicos, que se fueron evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día. Sin embargo, en aquel entonces tenía algunos juegos como el lanzamiento de disco, las competencias en carruajes, las luchas entre hombres, en las cuales competían y tenían un ganador. Recordemos que también la democracia es otro legado que podríamos incluir a estos que ya analizamos.